Aleluya, aleluya. Shalom, shalom a todos, bendiciones. Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante, sobre votar con la Biblia. Ay, 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 hay una tremenda cantidad de ignorancia sobre las elecciones, sobre votar, si deben los creyentes votar, si no deben votar, cómo deben votar. Hoy vamos a tratar este tema, lo profundo de la palabra. Así es que ya puedes ir a compartir con todos mientras yo canto la canción que es el himno de las Naciones Unidas por Israel, la llave de Abraham. Restáuranos la gloria que hemos perdido hace tiempo. Haznos uno en ti, judío y gentil. Juntos nos levantaremos a alcanzar a las naciones. Unidos hoy en ti, judío y gentil. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad. Y la llave de Abraham abre las puertas. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad. Y la llave de Abraham abre las puertas. Es tiempo de despojarnos de las mentiras que nos separan, de conocer la verdad y caminar en amor. Injertados en el olivo, Israel, gentil y judío, alcanzando a las naciones con poder. La llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas. Llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas. ¿A alguien no le gusta esta canción? ¡Qué maravilla! Cuando el diablo empieza a molestarme, quiere decir que vamos a tener una perfecta transmisión. ¡Aleluya! Porque estaba a punto de cantar esta parte de esta canción. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Las familias de la tierra bendeciré. Al levantarnos unidos a alcanzar a las naciones, injertados en el olivo, judío y gentil. Esa es la promesa a Abraham, amados. Que Él bendecirá a los que bendicen, a Abraham, Isaac, Jacob, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y maldecirá a los que nos maldicen. ¡Ay! El diablo se pone feroz con eso. Pero es la clave de cómo va a ir esta nación y cómo va a ir este mundo. Canta conmigo. Pues la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas. Y la llave de Abraham ha sido dada a la humanidad y la llave de Abraham abre las puertas. Si la llave de Abraham abre las puertas. ¡Qué maravilla! Gloria a Adonai. Aleluya. Cuando yo me pongo a toser, ya tienen que saber es que es porque el diablo quiere pararme la voz. Lo ha tratado de hacer más de 30 años. Y gloria, ya vea que estoy todavía hablando lo mismo, irrumpiendo a través de potestades y principados que han tenido a las naciones atadas en la maldición y a la iglesia atada en todo tipo de ignorancia, paganismo y error. Así que qué maravilla, amados, aquí estoy yo con mi vida sobre el altar para que tú seas libre. Y en este momento vamos a hablar de cómo puedes estar tú libre para entender qué hacer en este tiempo en donde hay elecciones. Ahora, este mensaje puede ser un mensaje perenne en cualquier elección y en cualquier nación.
Ahora me voy a relacionar con las elecciones que vienen en Estados Unidos de América, pero quiero que entiendas que los principios que voy a dar le vienen para cualquier país en cualquier lugar del mundo. Así que nos vamos a ir directamente ahora, porque si no entendemos cómo votar y por qué necesitamos votar, vamos a dejar que el diablo simplemente tome control de las naciones. Vamos a dejar que el diablo tome control de Estados Unidos y de cualquier otra nación en donde los santos de Yahvé, en donde los creyentes en el Mesías, en donde los hijos de Elohim se tienden a ser pasivos, negligentes y simplemente ausentes. Pero en este momento tú no puedes estar ausente, porque cuando estamos ausentes, el diablo está presente. Así que nosotros tenemos que hacernos bien presente en toda elección, en toda votación, y tenemos que votar bíblicamente. Diga conmigo, votar. Digan, repitan conmigo, votar. Bíblicamente. De nuevo, votar. Bíblicamente. De nuevo, votar. Bíblicamente. En el nombre de Yeshua. Así es, aleluya. Así que tenemos poder con nuestro voto para cambiar los aires, para cambiar la tierra, para cambiar naciones. Mira lo que dice Proverbios 14, versículo 34. Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. En el hebreo, la palabra para justicia tiene que ver con rectitud, con moralidad y con justicia. O sea que todo lo que tiene que ver con la fibra moral de la nación, en todo, si sea en el área que en este momento muchos están hablando sobre esta importancia en el área de proteger la vida de los bebés en el vientre, por ejemplo. Eso tiene que ver con justicia, con moralidad. Cuando hay regímenes que están simplemente avanzando las agendas de asesinatos de bebés en los vientres, esos regímenes siempre van a estar en colisión con el Altísimo y van a causar que haya juicio sobre esa nación, porque se está cometiendo un asesinato básicamente a la luz del día. Entonces, esto dice la palabra, la justicia engrandece la nación. La justicia también tiene que ver con cómo nos relacionamos con las leyes del Creador. Por ejemplo, cuando Él habla la importancia de que Él crea el hombre, Adán, como varón y como hembra. Y cuando esas cosas son confundidas, y cuando Él dice que Él creó un varón para una hembra, no un varón para un varón o una hembra para una hembra, a estar casados, y esas cosas son confundidas, y la fornicación entonces y la inmoralidad es simplemente algo que se transforma en normal, y especialmente cuando está apoyado por regímenes gubernamentales, este tipo de cosas causa una colisión directa con el Creador del universo, con el Dios de Israel, con el Elohim de Israel, que en vez de bendecir a esa nación, empieza entonces a juzgar esas por las agendas de justicia, por las agendas de moralidad, por las agendas de rectitud o de pecado. Dice, el pecado es afrenta para los pueblos. Así que primera cosa, cuando tú estás votando, tienes que ver si la agenda está protegiendo al bebé en el vientre o no. Y si la agenda no está protegiendo al bebé en el vientre, escápate por tu vida, porque si no, Yahvé te va a juzgar a ti conjuntamente con el gobierno que se levanta para matar a los bebés en el vientre. Ahora, si la agenda está pro homosexualismo, lesbianismo, escápate por tu vida, porque Yahvé lo llama abominación. Él ama a todo el mundo, claro, Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de Yahvé, pero cuando están instituyendo cosas que en Sodoma y Gomorra causaron un juicio terrible, en donde Yahvé tuvo que destruir todas esas ciudades simplemente por la cantidad de inmoralidad y pecaminosidad y homosexualismo, lesbianismo en ese lugar, y si tú te pones entonces de acuerdo con esas agendas, tú vas a ser juzgado igual que Sodoma y Gomorra. Escápate, 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 y escoge a líderes que entonces están en contra o que están haciendo justicia para que haya moralidad en la nación. Ya te dije un montón, ya sé, con eso ya sabes exactamente cómo votar en los Estados Unidos de América y en todas las naciones de la tierra. Escucha, mira lo que dice aquí.
La palabra dice que Yahvé es el que decide y el que cambia estaciones, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos ponemos en la brecha, cuando nosotros votamos, nuestro voto tiene poder para cambiar el corazón de Yahvé, para darnos favor y gracia con Él, porque hemos decidido votar de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a las agendas humanísticas que vienen en contra de la moralidad, en contra de la justicia, en contra de los bebés en el vientre, en contra del matrimonio santo, que es una mujer con un hombre. Mira lo que dice la palabra, Daniel 2, 21 al 22. Él cambia tiempo y estaciones, quita reyes e instala reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Revela cosas profundas y ocultas. Él sabe lo que hay en las tinieblas y la luz mora con Él. Ahora mira, la palabra dice que en Él nosotros vivimos, nosotros moramos y nosotros nos movemos. Y Él dice que Él nos da conocimiento, dice que da conocimiento a los entendidos y que nos revela cosas profundas y ocultas si realmente preferimos a Él sobre toda otra agenda. Entonces Él nos revela claramente la importancia de votar y de cómo votar para que sea su agenda de moralidad, de justicia y de rectitud en la nación. Ahora, te voy a decir algo, no conozco ningún rey que sea absolutamente perfecto, no conozco ningún presidente, ningún primer ministro que esté completamente perfecto, pero hay presidentes que están corriendo, hay personas que están corriendo a la presidencia ahora y que pueden estar corriendo también en otras naciones que tienen la agenda de más moralidad, más justicia, más protección del bebé en el vientre, más protección del santo matrimonio, y hay otras agendas que no la tienen. Y si tú tienes entendimiento, discernimiento y Yahvé te revela porque lo buscas a Él, vas a entender exactamente cómo votar en estas elecciones para que sean protegidos tus bebés en el futuro y para que no maten a tus hijos que tienen que nacer para ser apóstoles y profetas y evangelistas y maestros y gente que esté en gobierno y para poder traer rectitud a la tierra. Gloria a Yahvé. Amén. Entonces Él cambia tiempo, Él establece los reyes, pero nosotros podemos orar para que Él lo establezca los reyes que vienen con más agenda de moralidad y no con agenda de inmoralidad humanística. Mira lo que dice Salmos 75, 6 al 8. No levantes tu cuerno muy alto, no hables con el cuello estirado, porque la exaltación no viene del oriente ni del occidente, ni siquiera del desierto. Porque Yahvé es el juez, a uno baja y a otro levante. Vamos a hablar de este tipo de cosas aquí para que tú comprendas cómo baja y cómo levanta. Ahora te voy a contar algunas historias de mi persona como profeta a las naciones, como apóstol a las naciones, que Yahvé me ha hecho hacer. Ahora estoy hablando de algo histórico, está escrito en mi libro Tiempos de Tempestad, así que tú también lo puedes encontrar eso en mi libro Tiempos de Tempestad. Tú sabes que en el año 2001, cuando estaba realmente, no el 2001, ya sí, al principio del 2001, cuando se estaba batallando en la Corte Suprema para que el presidente George W. Bush sea elegido o no, y a los votos estaban muy cercanos, Yahvé me envió desde Israel. En ese momento yo no tenía ciudadanía estadounidense, y Yahvé me envió desde Israel y me dijo que me vaya a Washington, D.C., para que yo esté escogiendo y votando por el presidente George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos, porque los santos de todo Estados Unidos estaban orando para que él sea presidente. Entonces Yahvé me movió a mí y me dijo, yo quiero que tú como israelí vayas a votar por él. Yo le dije, bueno, padre, pero yo no tengo derecho de votación en América. Ahora sí lo tengo, pero en este tiempo no lo tenía. Y él me dijo, no te preocupes, tú te vas a votar como israelí y yo te voy a abrir las puertas. Bueno, yo no conocía realmente a nadie en Washington, D.C., pero Yahvé me abrió las puertas de tal forma de que pude ir al Congreso, a la Casa Blanca, y me abrieron hasta las puertas de la oficina oval. Y me abrieron la puerta en la Casa Blanca de
de un sitio de oración, de una alcoba de oración que le pertenecía solamente a los congresistas, que nadie podía orar allí, nadie, es algo histórico, solamente los congresistas. Y la esposa de una viuda de un congresista reconoció que Yahvé me había invitado y por lo tanto ella fue y pidió que se me abra la puerta para que yo pueda orar allí. Ella me dijo, nunca se ha abierto esta puerta ni siquiera para mí. Como viuda de congresista estamos con el favor y gracia de Yahvé. Nos metimos a esa habitación de oración como un pequeño santuario de oración y habían allí 2 lugares para poder reclinarse y arrodillarse, y nos arrodillamos y empezamos a orar. Y cuando yo estaba orando y le dije, Padre, yo oro y voto por el presidente George W. Bush que entre en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, en el momento que yo estoy diciendo eso, el Espíritu Santo me dijo esto. Me dijo, si el presidente George W. Bush, hace política bíblica en estas 2 cosas, la política interna y moralidad de los Estados Unidos de América y la política externa para con las naciones, más que nada para con la nación de Israel, y se hace política bíblica, entonces yo lo voy a bendecir y va a ser el presidente más bendecido que ha tenido Estados Unidos de América. Pero si no, y ahí se calla el Espíritu Santo, e inmediatamente yo entendí que en ese silencio, aquellos que han estudiado en mi escuela bíblica saben que cuando está el silencio de Yahvé quiere decir que hay juicio. En ese silencio era claro que Yahvé me estaba diciendo, pero si no habrá un juicio muy fuerte sobre Estados Unidos de América. Bueno, mirando para atrás, el presidente George Bush casi no podía ganar, pero fue aquí en la Corte Suprema de Florida que finalmente las elecciones se dieron para el presidente George Bush con exactamente el mismo número de votos, que está conectado con un evento en Estados Unidos que trajo mucha maldición. El evento en Estados Unidos fue cuando un barco que sale de Alemania con judíos del Holocausto, de la Shoah nazi, llega a las costas de la Florida y pide asilo aquí con judíos que se están escapando de la Shoah, del Holocausto nazi. Entonces el gobierno de Estados Unidos de América en esos tiempos era Franklin D. Roosevelt, y ese gobierno rechazó la petición de este barco judío y lo envía para Cuba. Cuba toma el dinero que le ofrecieron para que Cuba sí le pueda dar asilo, pero toma el dinero y se lo roba y cierra las puertas, y Cuba se va a una maldición por años. Estamos hablando aquí ya desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Cuba entró en un gobierno horrible, dictatorial, que finalmente acabó por tener a la gente en tremenda opresión. Todo eso porque habían cerrado las puertas al barco St. Louis que llegaba con judíos de la Shoah, del Holocausto. Ahora, en la Florida, exactamente el número de votos era exactamente el número de personas que habían en ese barco, porque Yahvé estaba dando un mensaje profético a Estados Unidos de América. Si se hace política bíblica en lo que concierne el pueblo judío y el pueblo de Israel y la tierra de Israel, entonces el presidente George W. Bush hubiera sido el más bendecido presidente que América nunca hubiera tenido. Pero él no lo hizo y por lo tanto se dedicó a estar de acuerdo con las divisiones de la tierra, con la agenda palestina, que es una agenda terrorista para aniquilar a Israel. Yo tengo un video que se llama El hijo de Hitler, que tiene que ver con la agenda terrorística, cómo esa agenda nace cuando el gran mufti de Jerusalén se va a visitar a Hitler en el año 1941 y le pide que le levante un ejército aquí palestino para el propósito de aniquilar a Israel y ejecutar la solución final para matar a todos los judíos dentro de la Tierra Santa. Entonces, George W. Bush se une con las naciones europeas y las naciones árabes y Arabia Saudita en su tiempo para entonces establecer 2 países, 2 estados en la tierra bíblica de Israel y dividir esa tierra. Y porque él hizo eso, entonces te voy a decir que 24 horas, escúchame bien, 24 horas después que él formó un convenio con Arabia Saudita
para establecer un Estado palestino en tierra bíblica, en Israel. 24 horas más tarde, Al-Qaeda viene y derrumba las Torres Gemelas y pasa lo que se llama el 9/11 o el 11 de septiembre, que derrumba el centro internacional de comercio completamente en Nueva York y causa que todos se vayan en una recesión horrible financiera. Todas las naciones de la tierra empezaron a tambalear y a ser sacudidas financieramente, porque 24 horas más tarde que Estados Unidos, a través del presidente George W. Bush, firmó que él iba a dar plata, dinero de ustedes, de aquellos que pagan impuestos en Estados Unidos de América, para básicamente darle las manos al Estado palestino, y eso causa la aniquilación de Israel. Es un acto terrorístico en contra de Israel, es un acto contrario al pacto de Yahvé con el pueblo de Israel, que dice que hasta 1000 generaciones nos ha dado la tierra en el Salmo 105. Eso causó que se derrumbaran las Torres Gemelas, porque Yahvé dice en su palabra, en Génesis 12, versículo 3, yo bendeciré al que te bendiga, yo maldeciré al que te maldiga, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y bendeciré en Israel, en hebreo, significa irse de rodillas. Quiere decir que Yahvé va a irse de rodillas para favorecer y bendecir a cualquier persona, familia, tribu o nación que se vaya de rodillas para bendecir al pueblo de Israel, para favorecer al pueblo de Israel. Quiere decir que cosas maravillosas suceden para aquellos que sí bendicen al pueblo de Israel. Pero dice, yo maldeciré al que te maldiga, y esas son dos palabras en hebreo. Una es klalá y la otra es meerá. Klalá significa tomar a la ligera, tal como en Proverbios 20:20 dice que si tú tomas a la ligera o si tú maldices a tu padre o tu madre, se te va a apagar tu lámpara, se te va a apagar tu espíritu, te vas a morir. Proverbios 20, versículo 20. Entonces también en este dice, yo maldeciré al que te maldiga, quiere decir, yo decretaré, meerá significa yo decretaré una palabra de aniquilación, una palabra de destrucción para aquellos que te desrespetan, aquellos que te toman a la ligera. Entonces, cuando se desrespeta al pueblo judío, se desrespeta a Israel, se toma a la ligera a Israel, se toma a la ligera el pacto que tiene Yahvé con el pueblo de Israel para toda la tierra de Israel, entonces vienen maldiciones. Por eso, y generalmente sucede 24 horas después que hay convenios con los enemigos de Israel para el propósito de destruir a Israel. Entonces aquí hubo un convenio para el propósito de establecer el Estado palestino y se cayeron las Torres Gemelas. Ahora, durante la cadencia del presidente Bush pasó una cosa más, y lo que pasó fue que cuando el presidente Bush también se dedicó a remover 10,000 colonos judíos de sus tierras en Gush Katif, en la Franja de Gaza, que ellos habían trabajado duro y parejo para causar que ese desierto florezca con agricultura orgánica, y el presidente Bush se metió entonces a poner presión sobre Ariel Sharon y vendió la tierra de Israel. En ese momento, amados, se desató otro juicio más, y exactamente cuando se termina de remover a los 10,000 colonos israelíes de tierra bíblica, se desata el juicio sobre Nueva Orleans y se destruye toda la ciudad de Nueva Orleans a través de Katrina. Fue exactamente 24 horas más tarde. Interesantemente, los meteorólogos habían dicho que esta es solamente una tormenta tropicalcita que no va a causar ninguna destrucción. Pero en el momento que se removieron esos colonos de la tierra, se causó la destrucción de una ciudad entera y todavía no se ha recuperado, porque en política bíblica tenemos que votar por aquellos que se van por política bíblica. El presidente de los Estados Unidos de América en este momento ha sido el presidente más amigo de Israel, con política más bíblica que todos sus predecesores.
Ahora voy a hablar más sobre esto, amados, porque yo no estoy aquí para endosar un partido, otro partido o qué partido. Estoy aquí para decirte simplemente la importancia de votar bíblicamente. Aleluya, aleluya. Él es el que exalta a uno y Él es el que baja a otro. Él exaltó al presidente George W. Bush en el 2001 porque los cristianos estaban orando. Pero no habían tomado en cuenta que ese presidente estaba de acuerdo con la causa palestina y podría causar una gran maldición sobre Estados Unidos. Ahora de nuevo los cristianos están orando por la presidencia y es tan importante no solamente que oren, sino que también voten. Y eso te lo digo no solamente para los cristianos aquí en Estados Unidos, digo para toda nación donde hay elecciones. Ustedes todos tienen que meterse a orar y tienen que meterse a votar, porque la palabra dice en 2 de Crónicas 7:14 que si se humilla mi pueblo por el cual es llamado mi nombre y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y yo perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y tal como yo he dicho antes y lo voy a repetir de nuevo, lo que digo aquí en Proverbios 14:34, lo voy a repetir de nuevo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Y por lo tanto, tenemos que votar de acuerdo a la Biblia. Ahora, yo te voy a decir algo sobre el tiempo donde estaba el presidente Obama. El presidente Obama fue un juicio de Yahvé sobre la nación de Estados Unidos de América, pero el juicio que pasó aquí no fue solamente por las cosas que Obama hizo. No, fue las cosas que hicieron sus predecesores. Los predecesores, desde el presidente George H. Bush hasta el presidente George W. Bush, ellos estuvieron de acuerdo con los acuerdos de Oslo. Y esos acuerdos de Oslo eran para dividir la tierra de Israel en 2 estados. Y como ellos se pusieron de acuerdo con los acuerdos de Oslo para dividir la tierra de Israel en 2 estados, y no solamente se pusieron de acuerdo, pusieron mucha presión sobre todos los gobiernos de Israel y les hicieron toda clase de manipulación de si no se ponían de acuerdo con los 2 estados para que se abra un estado palestino que sería un estado de terror para el propósito de aniquilar a todo el pueblo de Israel. Si no se ponían de acuerdo, entonces no le daban apoyo financiero. Entonces ahora Obama, mucha gente dice, bueno, que Obama, las cosas no estuvieron bien durante el tiempo de Obama. No estuvieron bien para nada. De hecho, hubo una recesión financiera tan horrible que gente se puso en bancarrota, que gente perdió sus casas, que no pudieron pagar sus rentas, que no pudieron pagar por los préstamos que tenían para las casas. Gente se quedó en la calle, perdieron sus trabajos, era horrible. Aparte de eso, la agenda homosexual fue enaltecida y exaltada de tal forma en que todo se hizo básicamente legal, todos los matrimonios homosexuales, todo eso es una abominación en contra de Yahvé. Yahvé ama a todos, amados, ama a todos los pecadores, incluso a los homosexuales, a las lesbianas y a los transvestistas, pero no está de acuerdo con su pecado y claro que no estaría de acuerdo con legalizar ese pecado, pero eso fue legalizado durante la época de Obama. Todo esto fue un juicio terrible. No solamente fue eso legalizado, pero incluso los abortos ahora empezaron a ser también aceptables hasta que incluso el bebé estaba en término a los 9 meses. Han habido muchos bebés que han nacido vivos y los han matado sobre la mesa de aborto, sobre la mesa de operaciones, y eso trae maldición sobre la nación, porque tal como lo dije en Proverbios 14:24, el pecado es un desafío para todos los pueblos, es algo terrible, causa juicio, causa maldición, y eso es pecado. Claramente en la Biblia, en donde Yahvé destruye a Sodoma y Gomorra por este tipo de pecados, hubiera podido destruir a Estados Unidos de América durante el tiempo de la cadencia de Obama, pero no lo destruyó porque mucha gente estaba clamando y pidiendo, Señor, por favor, danos misericordia.
Y yo vine a Estados Unidos desde el 2009 y empecé a decretar arrepentimiento, teshuvá, retorno a los caminos de Yahvé, porque Yahvé me dio una profecía que iba a haber un gran avivamiento en Estados Unidos de América, pero que iba a ser un avivamiento tipo Sansón, en donde la gente ya no sabía qué hacer y desesperadamente clamaba a Yahvé. Y empecé a decretar que ese avivamiento venía, pero esa base del arrepentimiento, de la teshuvá, en donde la gente también cuando vota, vota por agenda moral, no por agenda inmoral, y tenemos que tener mucho cuidado porque no hay ningún candidato que sea perfecto, pero hay alguno que tiene una agenda más moral que el otro. Hay uno que protege la vida de los bebés en el vientre y otro que no. Hay uno que protege que sea marido y esposa, que esté un matrimonio con un hombre y una mujer, y hay otro que no. Hay otro que tiene una excelente relación con el pueblo de Israel y que por lo tanto Yahvé pueda bendecir a la nación, y hay otro que no. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Ahora, te voy a decir algo que dice la palabra aquí en el versículo. Te voy a leer aquí un versículo muy revelador. Dice la palabra en Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. ¿Qué te puedo decir? Ay de los que llaman el bien mal y el mal bien. Ay de aquellos que dicen que los abortos están bien porque es simplemente libertad para las mujeres, porque esos son asesinatos en el vientre de la próxima generación que está apuntalada para el creador del universo de hacer algo sobre esta tierra. Ay de aquellos que llaman el bien mal, cuando gente se opone a esos abortos y dicen, que nosotros no damos libertad. Eso es algo que incurre en maldición. Ay de aquellos que dicen, pero si no podemos discriminar, apóstol Dominica. No podemos discriminar que los transvestitas y que las lesbianas y los homosexuales son humanos también. Son humanos, no debemos discriminar. No dije que los vayas o que les dañes o que los mates o que le hagas nada malo. Solamente digo que no puedes legalizar esta condición, porque legalizar esta condición incurre en la maldición de Yahvé, especialmente cuando se pasa en legislaciones. Y eso se pasó en legislación durante el tiempo de la cadencia de Obama. Amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no nosotros caemos bajo la maldición por lo que votamos. Si votamos por agendas que están pro aborto, vamos a caer bajo la maldición del asesinato porque nos hemos puesto en acuerdo con esa agenda. Si es que nosotros estamos votando pro legislación o pro mantener matrimonios del mismo sexo, estamos votando pro abominación y nos ponemos bajo la maldición de esa abominación. Tenemos que tener cuidado. Y si votamos pro agenda anti-Israel de cualquier tipo, vamos a ponernos entonces bajo la maldición de Génesis 12:3, donde él dice que él bendecirá al que bendice Israel y maldecirá al que maldice Israel, amados. Así que tenemos que votar bíblicamente, porque si no votamos bíblicamente, nos vamos a poner bajo la maldición de los votos que tenemos. Y cuando tú no votas es todavía peor, porque la neutralidad es lo peor. ¿Sabes que Yeshua dice algo sobre los neutrales en Apocalipsis capítulo 3? Dice así: prefiero que sea frío o caliente, pero si estás tibio te vomitaré de mi boca. Así que realmente los tibios, los neutrales, los que no se quieren meter en la política, los que no quieren votar, ellos son vomitados de la boca de Yeshua, porque quiere decir que no están dispuestos a poner su vida sobre el altar para el propósito de cambiar naciones, cambiar gobiernos, traer justicia sobre la tierra y traer rectitud sobre la tierra. No se trae solamente a través de la oración, se trae a través de la oración y de la acción. Diga conmigo: oración y acción. Oración y acción. Oración y acción. Así es. Y parte de la acción en los países democráticos es votar. Gracias a Dios que no tenemos una dictadura, que podemos votar.
Y entonces tenemos poder para cambiar historia, amados. Aleluya. Alguien diga gloria a Yahvé conmigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La agenda de cada candidato debe probarse en dos temas principales. Ahora escúchame bien. Una, la política interna que incluye moral y justicia, aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo y similares. Dos, política externa, especialmente lo que concierne a Israel. Y ahora yo me voy a dedicar y me voy a concentrar más en el segundo, que es la política en lo que concierne con Israel, porque es la clave para el bienestar de todas las naciones de la tierra. Cómo se relaciona esa nación, ese gobierno con Israel, va a impactar tremendamente cómo va a ir la nación, cómo se trata a Israel, cómo se trata al pueblo judío. Este es un tema muy delicado que determinará la bendición o la maldición para cada nación. Voy a leer de nuevo Génesis 12, versículo 3, hasta que realmente entendamos que esta es la llave de Abraham para la bendición o la maldición para todas las naciones de la tierra. Mi deseo es bendecir a los que te bendigan, pero al que te maldiga, lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a seguir leyendo. Zacarías 2, 12 al 13. Porque así dice Yahvé Tsebaot, Él me ha enviado tras la gloria a las naciones que te saquearon, Israel, porque esto es sobre Israel. Porque cualquiera que te toque, Israel, tocará la niña de su ojo. Porque aquí, dice Yahvé, estrecharé mi mano contra ellos y serán saquear a sus siervos. Entonces sabrás que Yahvé Tsebaot me ha enviado a ti. O sea que estamos hablando aquí que cualquier nación que se levante a despojar a Israel es como tocar la niña de sus ojos. Imagínate cuando una persona mete su dedo dentro de la pupila de tu ojo. ¿Qué tipo de reacción tú tendrías? El dolor es intenso. Yahvé reacciona seriamente y en 24 horas desde que se ha hecho política antibíblica, las naciones en contra de Israel han habido terribles catástrofes. Por ejemplo, como te dije, 24 horas antes de que por ejemplo, se caen las Torres Gemelas, el presidente George Bush firmó convenio con el embajador de Arabia Saudita para poner dinero americano para establecer un Estado palestino en tierra bíblica, la tierra de Israel. Se cayeron las Torres Gemelas, pero hay muchos más. Por ejemplo, el papá del presidente George Bush, que es George H. Bush, en su tiempo, en 1991 creo que fue, él simplemente hizo un convenio en Madrid, ya cuando se comienza todo a suscitar para que se divida la tierra de Israel entre dos estados, un estado palestino que hubiera sido terrorístico, que hubiera aniquilado, el propósito era aniquilar al pueblo de Israel dentro de su tierra. Y cuando se firmó ese convenio en Madrid con el presidente George H. Bush, presionando al gobierno de Israel a hacer ese convenio, inmediatamente 24 horas más tarde hubo la tormenta perfecta, y esa tormenta que se llama The Perfect Storm o la perfecta tormenta terminó arrasando y destruyendo hasta los cimientos la casa del mismo presidente George H. Bush, porque caen instantáneamente los juicios de Yahvé. Ahora vas a ver por qué. Vamos a seguir viendo aquí. Joel en muchas de las Biblias es capítulo 3, pero en la Biblia hebrea es capítulo 4 del 1 al 3. Entonces Joel, en las Biblias, en tu idioma van a ser capítulo 3, en la Biblia hebrea del 1 al 3, 4 del 1 al 3. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando restaure a Judá y Jerusalén del exilio, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí les juzgaré por mi pueblo, mi heredad Israel, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron por mi pueblo, y repartieron mi tierra. Repartieron mi tierra. Echaron suertes por mi pueblo, cambiaron a un niño por una prostituta y vendieron a una niña por vino que bebieron. En Joel es bien claro que Yahvé va a traer al valle del juicio a todas las naciones que dividan la tierra de Israel. Es bien claro que todas las naciones que dividan, despojen y estén en contra del pacto que Yahvé tiene con Israel para que toda la tierra de Israel esté íntegra, de hecho del Nilo al Eufrates, y que estés trabajando con agendas
contrarias a la agenda de Yahvé para el pueblo de Israel y para la tierra de Israel, será juzgado en el valle del juicio todos los presidentes, todos los gobiernos. Y te digo que en Israel hay un valle que está bajito del monte del templo, donde estaba el templo de Salomón, y donde estará el tercer templo, donde Yeshua reinará con vara de hierro por 1000 años sobre todas las naciones de la tierra. Ahí abajito hay un valle que se llama el valle de Josafat, y en ese mismo valle él va a traer a todas las cabezas de las naciones que han repartido la tierra de Israel y que se han jugado a Israel por dinero. Algo muy serio. Eso ha pasado con muchos gobiernos en Estados Unidos. Ciertamente con el gobierno de Obama se estaba vendiendo a Israel gratuitamente, especialmente con un convenio con Irán, y el propósito de Irán era tener una bomba nuclear. Irán ha estado hablando abiertamente a la luz del día sin que nadie lo pare hasta que no vino el presidente Trump. Nadie estaba hablando en contra del convenio de Irán. El primer ministro Netanyahu de Israel y el presidente Trump han sido los únicos que han estado hablando en contra de ese convenio con Irán para que tenga la bomba atómica en cualquier tipo de tiempo rápidamente. Irán hablaba claramente que él quiere destruir completamente Israel, y estaba también hablando de destruir a Estados Unidos de América, y llamaba a Israel el Satanás pequeño y a Estados Unidos de América al Satanás grande. El Satanás pequeño y a Estados Unidos de América el Satanás grande. Quiero que te consigas este libro, Tiempos de Tempestad. Vas a ver cómo 24 horas después que se hace política antibíblica en contra de Israel en Estados Unidos, caen las tormentas, caen los desastres, caen las tragedias financieras y de vida. Y eso es irrevocable, porque así lo hace Yahvé, porque él dice que él bendecirá al que bendice Israel y maldecirá al que bendice Israel. Tiempos de Tempestad. Consíguete este libro, tremendo libro que te puede abrir los ojos. Entonces, cuando te vas a votar, tienes que mirar bien claramente qué tipo de agenda tienen los presidentes o los candidatos a la presidencia, si sea en Estados Unidos, si sea en tu nación. Si tiene una agenda pro-Palestina, de dividir la tierra, de no reconocer a Israel como Estado soberano, si tiene agenda que no respeta a Jerusalén como la capital de Israel, que no respeta las alturas del Golán como parte de la tierra de Israel, si tiene agenda que hace boicots en contra de los productos que están siendo producidos en Judea y Samaria, esas agendas, si los gobiernos tienen esas agendas, entonces te voy a decir, si tú votas por ese tipo de gobierno, vas a caer bajo la maldición de Génesis 12:3 conjuntamente con ese gobierno. Pero si votas por un candidato o una candidata, quien sea que esté batallando por las presidencias, si sea en Estados Unidos, si sea en otras naciones, cuando votas por un candidato o una candidata que está pro-Israel, que está trabajando para respetar a la nación de Israel y al pacto de Yahvé con Israel, que está trabajando en contra del antisemitismo, que está trabajando para honrar la capital de Israel, Jerusalén, para honrar las alturas del Golán, para honrar la tierra bíblica de Judea y Samaria, incluso apoyar proyectos judíos israelíes en la tierra bíblica de Judea y Samaria, que está en contra de los boicots que están en las universidades, en contra de los productos israelíes, especialmente ellos que vienen de la tierra bíblica de Judea y Samaria, que muchos lo llaman los territorios ocupados, pero son de hecho tierra bíblica llamada Judea y Samaria. Ese gobierno entonces que está pro-Israel de esta forma va a incurrir en bendición a pesar de la batalla. No digo que no haya batalla, pero va a incurrir en bendición. Y aquellos que votaron por un gobierno así, votaron bíblicamente por el propósito de bendecir a Israel, van a ser mirados por el Altísimo con gran favor y gracia. Y entonces la bendición de Génesis 12:3 te va a ser dado a ti como votante, como votador. Si eres neutral y no votas, Yahvé te va a reconocer como una persona que está contra de la política bíblica. Te voy a explicar, lo voy a decretar otra vez más, porque yo sé que hay mucha gente que está en un engaño feroz sobre esto, que piensa que ellos no se tienen que meter en la política porque son cristianos, porque son mesiánicos, lo que sea. Perdóname, pero estás en un engaño garrafal. Si tú te pones neutral y no votas, es como si estuvieras pro diablo. Tú tienes que buscarte siempre al presidente
o al primer ministro, o a la presidenta, o a la primera ministra en la nación de Estados Unidos de América y también en otras naciones de la tierra que tenga la agenda más moral posible y más pro-Israel posible, e incluso en sus debilidades, e incluso en sus imperfecciones, todavía sean más morales, más pro-Israel que la otra agenda. Porque los cristianos no se levantaron en contra de Hitler. Hitler fue elegido soberanamente y su partido se transformó en el único partido nacionalsocialista, en el único partido en la Alemania, porque Alemania era una nación cristiana mayormente protestante, aunque también había muchos católicos. Ningún sacerdote, ningún siervo, ni protestante, ni católico, ninguno se levantó dentro de Alemania para oponerse al gobierno de Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler simplemente les dijo cosas absolutamente mentirosas. Dijo, no vamos a hacer una política que sea buena para ustedes. Pero ya había muchos que sabían que Hitler era antijudío. Ya lo sabían desde el año 1933. Ya sabían que había estado hablando con odio al pueblo judío. Algunos ya sabían que había una solución final en camino. Y sin embargo, todavía no se levantaron. ¿Por qué? Porque no se metieron en la política. Pero al no levantarse, ya estaban metidos en la política de aceptar a Hitler, un demonio que esté en Alemania. Un demonio antijudío. Ahora te voy a decir cosas. Tú tienes que realmente ponerte tus antenas, amado. Es tiempo de tener discernimiento. Es tiempo de tener inteligencia bíblica. Yo te puedo decir, por ejemplo, que han habido congresistas del partido que se opone al presidente Trump, congresistas de ese partido, como por ejemplo Ilhan Omar, que es musulmana, que yo no tengo nada en contra de los árabes ni de los musulmanes. Nada. Al contrario. Tenemos algunos hermanos maravillosos que conocen a Yeshua que son árabes. Aleluya. Y realmente me encanta ministrarle a los musulmanes y bendecirlos con el evangelio hecho en Sion y con el nombre de Yeshua. Pero ella odia a los judíos. Ilhan Omar odia a los judíos y odia al pueblo de Israel y odia a Estados Unidos de América. Ahora, si tú votas por ese partido, vas a votar por Ilhan Omar. Y vas a votar por alguien, aunque ella no esté corriendo a ser el presidente de Estados Unidos de América. Ella es congresista de ese partido y ese partido no le ha callado la boca, sino que le ha permitido decir cosas antisemitas en contra de Israel. Horribles en contra de Israel. Pro-palestinas, pro-boicot. Y no le han callado la boca en su partido. Quiere decir que el partido está de acuerdo con lo que Ilhan Omar ha dicho. Y todavía también está la otra que se llama Cortés. Y esta señora dijo cosas horribles también en contra de Israel y en contra de Estados Unidos de América. Y yo te puedo decir de que si tú estás votando por un partido en donde la mayor parte de ese partido todavía tiene una cantidad horrible de antisemitismo y una cantidad horrible de antiisraelismo y quiere dividir la tierra en dos y un Estado palestino que básicamente esté armado hasta los dientes para destruir Israel, tú vas a caer bajo la maldición de esa votación si tú votas por eso. Pero si tú votas por la agenda que es pro-Israel, y en este momento yo te voy a decir algo, te voy a decir la verdad. En este momento yo te puedo decir de que este presidente de Estados Unidos de América ha sido el mejor amigo de Israel que Estados Unidos ha tenido. El mejor amigo. No tiene nada que ver aquí, ni con política, ni que sea de un partido o del otro. Porque yo hablé de George W. Bush, que es republicano, y hablé de Obama, que es democrático. Hablé de los dos que hicieron cosas y errores en cuanto a Israel. Pero este presidente ha sido el mejor amigo de Israel. Él puso la embajada de Israel, de Estados Unidos en Jerusalén, reconociendo la capital, honrando a Israel, reconociendo las alturas del Golán como tierra de Israel, apoyando proyectos con dinero americano en tierra de Judea y Samaria.
bendiciendo a Israel de una forma o de otra, honrando y batallando en contra del antisemitismo hasta la punta que los ortodoxos en Nueva York están todos votando por él. ¿Por qué? Los rabinos se están poniendo de su lado. ¿Por qué? Porque han visto que él batalla el antisemitismo, porque él sabe que Yahvé bendecirá al que bendice a Israel y al pueblo judío y maldecirá al que maldice a Israel y al pueblo judío. Esa es una agenda de política bíblica a la cual todas las naciones deberían tomar un ejemplo. No porque sean, ¿qué te puedo decir? ¿Que te voy a decir que el presidente Trump es perfecto? Claro que no. ¿Te puedo decir que hay algún presidente perfecto sobre la tierra en este momento? Claro que no. No hay ningún presidente perfecto. Pero tenemos que siempre como santos de Yahvé, como hijos de Él, tenemos que mirar cuál tiene la agenda más bíblica y cuál no la tiene. Aleluya. Porque en Isaías 34, del 1 al 3 y el versículo 8. Isaías 34, del 1 al 3, versículo 8. Porque Yahvé tiene un día de venganza, un año de recompensa por la hostilidad en contra de Sión. O sea que Yahvé, imagínate, se va a dedicar a vengarse de cualquier nación y gobierno que se viene en contra de Israel. De hecho, esto comienza con el versículo 1, donde dice, vengan las naciones y escuchan, porque yo ya las he juzgado y las he enviado al matadero. O sea, estamos hablando aquí de una aniquilación completa, multinacional, de todas las naciones que tienen agendas contrarias a la política bíblica en lo que concierne a Israel y el pacto de Yahvé con Israel y con la tierra de Israel. Bueno, amados, yo creo que les he dicho cualquier cantidad de cosas que son importantes y ahora nos vamos a dedicar a orar. Aleluya. Aleluya. Di conmigo, Padre Celestial. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por la verdad, porque he escuchado hoy la verdad y la verdad me libera para votar bíblicamente. Ya no puedo pretender que no sé la verdad. Ahora ya la sé. Y en el nombre de Yeshua, te pido perdón por haber votado no bíblicamente en el pasado, o por haber estado neutral o pasivo. Te pido perdón en el nombre de Yeshua. Y hoy te pido que uses mi voto para que yo pueda traer a los Estados Unidos de América y a cada nación que yo represente, cuando hayan elecciones, que yo pueda traer un voto que apoye a la agenda más moral, más pro-Israel posible. Y te pido que tú mires mi voto y me bendigas de acuerdo a él. En el nombre de Yeshua. Y bendigas también a mi nación de acuerdo a ese voto que tiene poder en lo natural y en el espíritu. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ahora quiero que tú compartas este mensaje con todos. Yo voy a tocar ahora el shofar para que tú seas totalmente liberado de todo espíritu de engaño que tiene a muchos atados ahora en cuanto a esta cuestión de las elecciones y los votos. Te lo he dado más claro que el agua, ya no se puede dar. Le vamos a quebrar todas estas maldiciones y te voy a bendecir también por tu decisión de votar por la agenda más moral y más pro-Israel posible. Aleluya. Aleluya. También te pido que tú compartas con todos todo esto y no te olvides de apoyar esta misión con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus primicias, para que podamos continuar bendiciéndote a ti. Adonai vaishmarecha, Yaer Adonai panav elecha vichunecha, Isa Adonai panav elecha, vayasem lecha shalom. Yahvé te bendiga y te guarde.
Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce su rostro sobre ti y ponga en ti su shalom. Amén. Shalom y hasta la próxima.